Ese es uno de los, la reforma educativa es uno de los hechos más importantes de finales del siglo XX en la vida política, educativa y cultural de muchos países latinoamericanos. Es el resultado de un proceso generado por los profundos cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, entre otros. Es decir, que cuando hablamos de una reforma educativa, hablamos de cambios que sufrieron las sociedades en el contexto educativo eh, de los países latinoamericanos, no solo aquí en Guatemala. Y es un proceso que generó definitivamente cambios no solo en lo educativo, sino también en lo político, en lo económico, en lo religioso y en lo científico, entre otros. Ahora sí, también pasamos a otra a otro tema que es bastante interesante, siempre siguiendo la línea de lo que estamos tratando en este momento, que es la reforma educativa, y ya lo vamos a contextualizar directamente en nuestro país. En Guatemala, pues la reforma educativa se realiza en un contexto sociocultural y socioeconómico, así como jurídico, político y educativo, singular, de donde surgen criterios orientadores, grandes preocupaciones y dimensiones sistemáticas demandadas de organizaciones y sectores específicos. La reforma educativa se propone satisfacer la necesidad de un futuro mejor. Y de acá surgen los acuerdos de paz, un acuerdo de paz firme y duradera que se firmó el 29 de diciembre de 1996 en la ciudad de Esquipula, considerando que con la suscripción del presente acuerdo se pone fin a más de 3 décadas de enfrentamiento armado en Guatemala y concluye una dolorosa etapa de nuestra historia que a lo largo de los últimos años ha dado lugar a una búsqueda de una solución política al enfrentamiento armado. Ha generado espacios de diálogo y entendimiento dentro de la sociedad guatemalteca. De aquí en adelante empieza la tarea de preservar y consolidar la paz, que debe unir los esfuerzos de todos los guatemaltecos, que para este que para ese fin el país dispone con los acuerdos de paz de una agenda integral orientada a superar las causas del enfrentamiento y sustentar los compromisos históricos e irrenunciables, que para conocimiento de las generaciones presentes y futuras es conveniente recoger el sentido profundo de los compromisos de paz. En Guatemala, el diseño de la reforma educativa se plantea que en los acuerdos de paz se puntualice a la educación como uno de los vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de valores y conocimientos culturales y promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades. Porque precisamente, ¿por qué se da el conflicto armado? Por esas grandes diferencias que existen en nuestra sociedad en cuanto a la situación económica de las familias guatemaltecas. Y es necesario, vean este punto importante, que la educación sea la educación la que sea el vehículo para poder transmitir y desarrollar valores y conocimientos culturales. No dice acá que la educación tiene que tomarse como un vehículo para cambiar los valores o cambiar la cultura de los estudiantes, sino que sea un vehículo para que nuestra cultura se siga transmitiendo y se sigan desarrollando valores que hoy por hoy se han ido perdiendo. No solo los valores morales, también los valores culturales. ¿Cuántas personas muchas veces no aceptamos pertenecer a determinada cultura? Pero hay una frase que dice que nadie ama lo que no conoce. Entonces, da mucha pena decirlo, pero a veces siendo parte de una cultura nos preocupamos muy poco por conocerla. Y de ahí que reneguemos de pertenecer a ella. Bien, entonces ante estos acuerdos se sintetiza el convencimiento
que existen en el país sobre la necesidad de cambiar el sistema educativo. Autoridades y analistas educativos han indicado la necesidad de que se transforme ese sistema educativo. La reforma educativa y los acuerdos de paz responden a la teoría del constructivismo, ya que es una filosofía del aprendizaje que se funda en la premisa que, como producto de nuestras experiencias, se construye una propia comprensión del mundo en el que vivimos. Fíjense, constructivismo. La reforma educativa va a responder a esta teoría del constructivismo. ¿Por qué? Porque es una filosofía del aprendizaje que se funda, que como producto de nuestras experiencias vamos a construir una propia comprensión del mundo en el que vivimos. Vamos a tener una propia cosmovisión. No vamos a tomar ideas de otras culturas, sino nosotros mismos vamos a producir, vamos a construir esa comprensión del mundo a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que nosotros vamos conviviendo dentro de nuestros grupos sociales. Tenemos acá que el sistema educativo se modifica a raíz de los acuerdos de paz y se crea la reforma educativa. Aquí nacen los ejes del currículo. Nace el CNB, el Currículo Nacional Básico. CNB, Currículo Nacional Básico. Antes, aquí vemos en la gráfica, aquí está la maestra y le dice el profesor también, ¿qué nota los padres de familia, verdad? Que están con la maestra y le dicen al hijo, ¿qué notas son estas? Ahora, otra actitud, ¿verdad? ¿Qué notas son estas? Se le habla al profesor. Antes a la alumna, ahora a la profesora o a la docente. Bien, entonces ahora, ¿por qué? Porque ahora el centro del currículum nacional base gira alrededor de los alumnos. ¿Qué cambió según qué cambios hubo según el CNB? Ya no más memorización. El docente tiene que ser un facilitador. Tiene que haber una participación activa del alumno y que también haya una temporalidad. Ahora, ¿qué cambios? Seguimos con los cambios según el CNB, el contexto. Tomar muy en cuenta el contexto donde estamos trabajando. Tener trabajo en equipo. Se sugiere el trabajo grupal o en parejas. La metodología, tiene que ser una metodología activa, participativa. Bien, encontramos entonces estos temas que vienen a ampliar un poquito más nuestros conocimientos en cuanto a la reforma educativa y por qué surge el CNB como una herramienta importante para el desarrollo educativo dentro de las instituciones educativas. Cuando surge el CNB, después de la reforma, a raíz de la reforma educativa, se dieron muchos conflictos en el magisterio nacional. Hubo quienes rechazaban el CNB y decían que por qué, que era una metodología que se había tomado de otros países, que esto no debía darse aquí en Guatemala y había mucho rechazo hacia el currículum nacional base. Pero hoy por hoy es una herramienta importante, como repito, en todas las instituciones educativas de los diferentes niveles que se tienen en el país, tanto el nivel preprimario como primario, básico, que ya fueron también, ya el ciclo básico cuenta con un CNB, con las mallas curriculares. Y qué bien, porque tenemos una herramienta que nos permite trabajar de mejor manera con nuestros estudiantes. Quisiera escuchar antes de pasar al otro tema que vamos a tratar en estos momentos, quisiera escuchar sus opiniones en relación a lo que hemos venido compartiendo con ustedes. No sé si hay alguien que quiera exponer algo de lo que estamos analizando.
Profe Juan Luis, no sé si quisiera usted opinar algo en relación al tema que estamos tratando esta tarde. Señor Lidia de León, no sé si me escuchan. Bien, Ligda. Bien, ¿qué opinión le merece a usted lo que hemos estado compartiendo? Por lo que la información que usted nos brindó, Ligda, creo de que el CNB ya formó parte importante en lo que es la educación y cierto, se ha visto que hubo para cambios positivos y cambios negativos en eso del CNB, porque si muchos de los compañeros dirán, ¿verdad? La educación de antes era mejor porque era memorística y todo era de memorizarlo y si vemos hoy en la actualidad a los niños poco se les queda, aunque uno esté repitiendo y repitiendo, no captan luego la información. A veces nos pasa a nosotros también como adultos, ¿verdad? Que nos cuesta a veces entender un poquito, pero sí la educación de antes era un poquito estricta, digamos así, porque si usted no sabía algo, el castigo era bien duro porque había unos docentes o maestros, ¿verdad? Que cuando hacía una travesura a un alumno, no recurrían ahora así como el padre de familia, llamar al padre de familia, que lo castigue el padre de familia. No, antes el maestro era el que tenía más que todo digamos así, el poder para corregir al niño y el docente era el que era más que todo como se miraba como un líder o algo así en la escuela. Peor si era directora, peor si era directora, tenía más peso sobre tanto de los alumnos como para los padres de familia, porque el padre de familia se abocaban y hacían lo que la directora les sugería, ¿va? Porque, por ejemplo, aquí con nosotros, estaba una directora que ella cada vez que hacía una travesura a un alumno y los ponía así de castigo, era ponerlos en el sol y cuidado si contestaba, ¿va? Porque si no le caía también al alumno delante del padre de familia. Porque antes así se miraba, ¿va? Que la autoridad era el maestro del aula, no el alumno. Ahora, cambio ahora, el alumno no le puede decir nada a usted porque si no, ya va el padre de familia, hasta la mete al Ministerio Público con el simple hecho de que usted lo regañó o tal vez le dijo una palabra, ¿va? Que no tenía que decir. Y entonces no hay el respeto para el docente. En esta situación vino a afectar un poco el CNB, ¿va? Porque tomó al alumno como base fundamental en lo que es la educación y el entorno del alumno. Sí vino a mejorar porque se adaptó a lo que es el cambio, digamos, los materiales que el alumno puede sugerir en su entorno, pero en sugerencias de autoridad sí vino a fallar un poquito porque el maestro no tiene esa facultad de decir o regañar fuerte al alumno, ¿verdad? Porque igual ahí se mezclan también los derechos del niño, entonces venimos nosotros como maestros, ¿verdad? No podemos decir mayor cosa a un alumno porque si no, viene el padre de familia y viene a decirte que uno le faltó el respeto o algo así y ya se van a leyes de los derechos del niño. Entonces, sí, vienen a mejorar, ¿verdad? Porque vienen a mejorar algunos cambios, porque el padre en la actualidad ya se ha actualizado, ya sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, porque antes casi no sabían los padres de familia y por esa razón el docente podía hacer lo que se quisiera, ¿verdad? Porque a veces ponía el castigo era poner los puños o los dedos así juntos y va con la regla encima de los dedos. Y son, digamos que son maneras de castigar, pero viéndolo bien, sí vino a mejorarnos a nosotros, ¿no? Porque de esa época, los que estamos ahora, podemos decir de que valoramos
tenemos más valores, porque no se puede decir de que no hay valores, sí tenemos los valores bien puestos, digamos, porque con el simple hecho de que un alumno le diga a usted buenos días o buenas tardes, está demostrando la educación que se ha dado. Gracias, señor Lidia de León, respetando su opinión personal, su criterio. Bien lo dice usted, hubo cambios quizás positivos, usted lo ha analizado de una forma positiva, de una forma negativa, pero tenemos que situarnos en el punto principal de nuestro tema esta tarde, y gracias a esos acuerdos de paz que se firmaron, de una paz firme y duradera, pues surge, ¿verdad? La reforma educativa que, como bien lo ha dicho señor Lidia, pues permitió, ¿verdad? Avances en lo educativo, aunque quizás ella no comparte totalmente esos cambios, esas reformas que se dieron, pero sí vino a fortalecer el sistema educativo. Ahora bien, yo quisiera escuchar a algún otro compañero que tuviese una opinión, no sé si similar o diferente a la que la compañera está exponiendo en relación al tema que estamos tratando de la reforma educativa y cómo surge el CNB precisamente de esa reforma que surge después de firmados los acuerdos de paz. Dígame, alguien pues, que quiera compartir. Dígame, profe Maynor Hernández, su opinión. Sí, Ligda. Sí, le escucho. Pues se vio un gran cambio hoy en día, ¿verdad, Ligda? Con eso lo del CNB vino a hacer un gran cambio en lo que es la educación, que, por ejemplo, hoy se trabaja en grupos, ¿verdad? Hoy no se le exige mucho al alumno. Sí se le exige, pero ya no es con la presión, ¿verdad? Que antes. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, no se nos quedaban con la regla, nos pegaban así en las uñas. Y hoy está todo moderno, ¿va? Y para mí está excelente la educación. Solamente, Link. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más que nos quiera dar su punto de vista? Tal vez solo para agregar, licenciada. Sí, profe Luis, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Mi comentario tal vez sería un poquitito más enfocarme en relación a qué sucedió después de ahí sí que lograr no solo un cese al conflicto, sino lograr los acuerdos de paz en 1996, ¿verdad? Entonces, creo que todos conocemos que Guatemala, nuestro país, pues es un país muy rico en cultura, en lenguas, ¿verdad? Y todo aquello que relaciona e identifica a cada uno de los pueblos de nuestro país. Entonces, fue por tales razones también que se vio la necesidad de hacer precisamente una reforma, ¿verdad? Educativa, crear más que todo, pues, una, por decirlo así, pues, implementar o crear una malla curricular o implementar, pues, prácticamente un sistema que involucrara también a todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso fue que
se pensó en esto, ¿verdad? Que era necesario hacer una reforma donde se garantizaba a todos los pueblos que representan la mayor parte de la población de Guatemala, pues ahí sí que gozar también de los mismos derechos que cualquier ciudadano, ¿verdad? Entonces, pienso yo de que en relación a eso fue como pues se dio la necesidad, ¿verdad? De poder hacer una reforma y de por lo menos crear pues un currículum nacional base, por decirlo así, una malla curricular donde garantizara a todos lo que realmente pretendemos como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pienso yo de que de ahí pues se debería de partir para analizar, ¿verdad? Si bien es cierto, pues los comentarios de los compañeros también son muy, muy buenos, ¿verdad? Sin embargo, yo me atrevo a decir que el punto central sería desde ahí, ¿verdad? Que después de los acuerdos de paz, pues Guatemala dio el siguiente paso en lograr pues establecer su propia, bueno, ni propia porque solo son modelos o ejemplos de otros países, ¿verdad? Pero sin embargo era necesario, ¿verdad? Porque era necesario pues incluir a todos, ¿verdad? Lamentablemente pues no se logra, por decirlo así, al 100%, pero pienso yo que es un proceso, ¿verdad? Un proceso de muchos cambios, de muchos trabajos que si bien es cierto, pues la reforma educativa pues es precisamente para eso, ¿verdad? Sin embargo, pues regresando un poquitito antes, ¿verdad? Como iniciamos desde la revolución, ¿verdad? Desde el movimiento que dio muchos cambios para Guatemala en los años 40 en adelante, pues también es importante, ¿verdad? Reconocer que desde todo el recorrido hasta hoy podríamos decir que para algunos, pues la reforma educativa